pueden conseguir hasta en MP3 ya condensadas, el misterio de la oración. Esta serie maravillosa, hoy la vamos a terminar con un estudio acerca del Padre Nuestro. Quiero anunciarles que dentro de 8 días, o sea, la próxima semana, vamos a comenzar a estudiar el libro de los Hechos. Va a ser un banquetazo el que nos vamos a dar y vamos a enriquecer nuestra vida con los principios, los rudimentos verdaderamente de la iglesia primitiva, la operación maravillosa del Espíritu Santo y la forma en la que nosotros debemos de regresar a nuestras raíces, porque la iglesia cristiana ha abandonado los principios verdaderos establecidos en la palabra de lo que es la iglesia cristiana. En el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, los discípulos de Cristo, lo vimos en la última clase, se levantaban temprano y no encontraban a su maestro. ¿Dónde estará el maestro? Siempre lo encontraban en un lugar apartado orando. Se acostaban y el maestro habrá ido a ver las noticias o algo, no, para nada. Antes de acostarse el maestro estaba orando a su Padre Celestial. Tanto les impactó a los discípulos la vida de oración de Jesucristo, que nunca le preguntaron: Señor, enséñanos a caminar por el mar, enséñanos a detener los vientos, enséñanos a sacar demonios, enséñanos cómo le haces para sanar a la gente, enséñanos para ver cómo puedes o cómo podemos tener el poder de resucitar a los muertos. La única cosa que aparece en los 4 evangelios que los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara fue: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque los discípulos descubrieron que el secreto del poder, del éxito de la vida de Cristo se encontraba en esos momentos que Él tenía de comunión con su Padre Celestial. Esta es la razón por la cual hemos estudiado esta serie, el misterio de la oración, porque es un misterio de que ahí Dios haya escondido el poder espiritual de sus hijos. Actualmente los cristianos y las iglesias están buscando: envíanos poder, y queremos que, como la sopa marucha, instantáneamente el Señor caiga un rayo, o en ese congreso, dice, el otro día escuché una profecía que decían: los que vayan a ese congreso, ahí serán llenos del Espíritu Santo y ahí caerá el Señor. Y todas estas cosas que se anuncian, ¿verdad?, pues entristecen verdaderamente al Señor, porque no es algo instantáneo la santidad ni el poder de Dios, sino que el poder del cristiano y el poder y la santidad y las cosas que Dios hace en nosotros es a través de una vida consagrada a la oración. Entonces el poder se encuentra detrás de una vida consagrada a la oración y detrás de una vida de santidad. No puede haber poder sin santidad. No hay tal cosa como en tal lado. En un congreso el Señor puede hablarte fuerte y te puede tocar de una manera, pero al otro día no creas que te va a durar, ni a los 2 días después, ni a los 4 días después. Tienes diario que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Tienes diario que venir de rodillas a orar. Tenemos diario que estar dependiendo del poder de Dios para poder sobrevivir. Entonces esto es importante, porque el cristiano ya casi no ora en el siglo XXI en que nos encontramos. Las reuniones de oración son las reuniones donde menos asistencia existe. Por ejemplo, nosotros aquí los jueves a las 6:20 en punto, de 6 a 6:20 tenemos alabanza, comenzamos a orar, y la mayoría de ustedes llegan 5 minutos antes de la predicación. Igual a la iglesia tenemos 10-15 minutos de orar y todo el mundo solamente quiere llegar a la predicación. No han podido evaluar ni valorizar el poder que tenemos cuando oramos juntos como iglesia. En Lucas 11, cuando le preguntaron los discípulos en el versículo 1, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, les dijo: cuando oréis, decid. Y comienza Jesucristo con esta oración que se conoce como el Padre Nuestro. Y antes de examinarla en materia de una forma detenida, quiero aclarar que esta oración no fue dada para que nosotros la repitiéramos
como pericos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santo tu nombre. Porque para eso ponemos una grabadora o entré en un loro de África y le enseño el Padre Nuestro, ¿verdad? Y para Dios es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Vean ustedes en Mateo capítulo 6, Cristo lo enseñó, versículo 7, Mateo 6, 7, y dice Jesús, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es por la cantidad de rosarios que digas, ni por la cantidad de palabras que digas, ni por el tiempo, sino no es por la cantidad, es por la calidad. Por la calidad. Entonces Cristo usa el Padre Nuestro no para que nosotros lo usemos repetitivamente, porque si no contradeciría su enseñanza en Mateo 6, sino nos los dio como un modelo, como un patrón para que supiésemos las cosas importantes, las prioridades que deben de existir cuando nosotros nos dirijamos a nuestro Padre Celestial. Como un modelo nada más, no como algo que tuviéramos continuamente que repetir. Ahora, claro que de vez en cuando, si tú lo sientes y quieres orar un Padre Nuestro, no hay ningún problema. Pero no lo digas solamente porque te lo sabes, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sino que verdaderamente aprendas en esta noche cada frase, lo que significa, y cuando lo quieras orar, que tú puedas en ese momento saber lo que tú estás diciendo. Vamos pues a comenzar y veamos que lo primero que Jesús enseña es la forma de dirigirnos a Dios. Y comienza Jesucristo diciendo, Padre nuestro. La primera cosa que nosotros tenemos que aprender es que desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el cielo nos adjudica, nos otorga un poder, un derecho, una autoridad que no todos los seres humanos tienen. Juan 1:12. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, exousia en el griego, les dio la autoridad, les dio la prerrogativa, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pregunta, ¿qué acaso no todos somos hijos de Dios? La Biblia dice que no. Que antes de que fuéramos cristianos, entonces, ¿qué era Dios para mí y para ti? Era nuestro creador. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos, de acuerdo a la Biblia, hijos e hijas de Dios. Entonces, es importante que sepamos nosotros que el cristiano es una persona que ha entrado en una relación filial con el creador del universo. Y ahora no solamente le digo, oh Dios, sino le digo, Padre. Pater en el griego, que significa el autor o el originador de mi nueva vida espiritual. En Romanos capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo escribe, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papito, que se tradujo la palabra Abba en el hebreo, es una palabra hebrea que no tiene traducción en el griego y se dejó así, Abba, y significa papito, daddy en inglés. Entonces, antes de que nosotros recibiésemos al Espíritu Santo, teníamos un espíritu dentro de nosotros de temor. ¿Por qué de temor? Porque nacimos con ese espíritu escondiéndonos de Dios. Cuando el ser humano perdió la conexión con Dios en el huerto del Edén, lo vimos en la primera clase de esta serie y la segunda, y se desconectaron del cielo, entonces el ser humano continuó caminando en la tierra, desconectado espiritualmente de Dios, ya no tenía una relación con Dios, se interrumpió la comunión con Dios, murió espiritualmente, pero como seguía llevando la imagen de Dios dentro de él, comenzó a inventar las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? Es la búsqueda vana del ser humano por recobrar
la presencia de Dios. Apúntalo. Son intentos vanos del ser humano de recobrar la presencia de Dios. Llámese budismo, confucianismo, judaísmo, la religión que tú quieras mencionar. Son intentos vanos, esfuerzos humanos. ¿De qué cosa? De saber que hay un vacío, que necesito encontrarlo en algo. Y si yo no sé quién es Dios, pues agarro madera y me hago un mono, agarro yeso y me hago una mona, o me hago una virgen, o me hago una estatua y me hinco ante la obra de mis manos. Inverosímil, irracional, increíble. Por eso la Biblia condena la idolatría. La idolatría es crearnos nosotros dioses a nuestra imagen de nosotros. Y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, para que reflejásemos su imagen, su santidad, su fidelidad, su misericordia, su paciencia, su santidad sobre todas las cosas. Entonces, lo primero que nosotros descubrimos es que el cristiano ya puede verdaderamente decirle: Padre. ¿Por qué? Porque ahora Él me ha adoptado. ¿Quién es el único hijo de Dios? Se le llama el unigénito, que en el griego es monogenes, que significa el único de la familia. Nosotros somos hijos, pero adoptados. Tú tienes familia, yo tengo familia, y el hijo que sale con tu esposa es el hijo, lo que le llamamos legítimo. Pero cuando tú vas a un orfanatorio y adoptas a un niño, lo traes a la familia con los mismos derechos que tienen tus hijos. Así es como debe de ser, normalmente, ¿verdad? Pero no es tu hijo legítimo, es un hijo adoptado. Entonces nosotros hemos entrado a la familia de Dios como hijos adoptivos. Tenemos un espíritu que fue el que nos adoptó y nos colocó en la posición de hijos. La palabra herencia, la palabra adopción significa ser colocado con el derecho y el privilegio de un hijo verdadero. Por eso en hebreo se le llama a Cristo nuestro hermano mayor, pero Él es el unigénito, el monogenes, el primogénito, el único verdadero hijo que salió de Dios simplemente porque tiene la esencia de Dios y porque es Dios en la carne. Antes Dios era solamente nuestro creador. Ahora nosotros ya somos parte de una familia espiritual y tenemos ya la confianza que nuestro Padre nos está escuchando. Pero además dice Jesús que cuando oremos, no solamente le digamos Padre mío. ¿Ya lo vieron? Padre nuestro. Y aquí nos recuerda que al acercarnos a Dios, no soy solamente el pirruris de Dios, el escogido, el consentido, Padre nuestro. Cuando me acerco a Dios, recuerdo que junto a mí hay una familia en el mundo entero, como dice 1 Corintios 1:2, de todos los que invocan el nombre de Cristo y que son santos igual que yo. Así que cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad? Recordamos que también muchos miembros de nuestra familia espiritual tienen necesidades igual que yo al acercarme a Dios. Esta es la razón por la cual en Efesios 6:18 el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Hay muchos cristianos que me dicen: Armando, yo, ¿sabes qué? Me hinco y 5 o 10 minutos y ya no sé qué orar. Y les digo: no puedo considerar, creer ni aceptar tu egoísmo. ¿Qué acaso no tienes una lista de personas por las cuales oras diario? Por el presidente Fox, por la familia Fox, por el gobernador, por tu jefe de tu trabajo, por tu mamá, por tu papá, por las personas que no son salvas, por los que son cristianos, por cada uno de los pastores, por los hermanos que trabajan, con los que ha puesto Dios en tu camino. ¿No acaso oras por los demás? ¿O solamente yo? Señor, te pido? Y se nos olvida las necesidades del pueblo de Dios. Padre, te pido por Juanita que está enferma. Te pido por este hermano que ayer me platicó que perdió su trabajo. Señor, ábrele una puerta. Te pido por mi cuñado que está muy mal y que te conoce, Señor, pero que está tratando mal a su esposa. Oh Dios, trata con su corazón. ¿Acaso no oras por las personas que están cerca de tu familia? Padre nuestro.
es Padre de todos nosotros. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo, entraba con un peto, aquí se llamaba el efod, y tenía 3 columnas de piedras, 4 piedras, 4 piedras y 4 piedras, 12 piedras en total. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que ponerse eso porque cada piedra representaba a una de las tribus de Israel. O sea que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a pedirle al Padre, venía en representación de las 12 tribus de Israel. Traía con él a todo el pueblo de Dios en el lugar santísimo. Cuando tú entras a orar, solamente traes una piedra aquí. Y un brillantote, ¿verdad? Yo soy el que más brillo de todos, Señor. Yo. En segundo lugar, Jesús dice que cuando oremos, no solamente recordemos nuestra relación filial, ya es nuestro Padre, no es simplemente Dios escúchame, sino es mi Padre, somos sus hijos. Y recordemos en segundo lugar, que cuando estemos orando, estamos orando a alguien que no está en este planeta. Que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentran todos los problemas. Si vamos a pedir ayuda, no la vamos a encontrar en este mundo. Así que no estamos orando a ningún personaje cuando estamos orando, ni estamos esperando que nadie nos resuelva nuestros problemas, que nadie nos dé paz, que en este mundo no se encuentra la respuesta absolutamente a ningún problema humano, que todo se encuentra fuera de este planeta en los cielos. Esto es muy importante porque tenemos que recordar eso. Cuando decimos que estás en los cielos, realmente lo que le estamos diciendo a Dios es: Padre Santo, reconocemos o reconozco que necesito ayuda fuera de este mundo. Eso es la fe. La fe es creer que si alguien te va a ayudar en tu matrimonio, en tu problema, en tu dolencia, no hay nadie aquí más que el Dios que está en los cielos. Es realmente, cuando decimos Padre Santo, que estás en los cielos, una confesión de sumisión, lo que estamos haciendo. Porque le estamos diciendo: Señor, tú eres más grande que todos nosotros y que cualquier cosa que se encuentre en este mundo. Estás en los cielos. Me estoy dirigiendo a ti porque sé que existes, porque sé que vives, y precisamente a través de esta petición y de elevar mi alma a ti donde tú te encuentras en los cielos, espero, ¿verdad?, tu respuesta. Es por eso que nosotros oramos y le decimos: Padre Santo que estás en el cielo. Dice la Biblia: vana es la ayuda del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando en el momento en que tú pones la confianza en, pues me voy a hacer más amigo de fulano de tal porque va a ser el próximo diputado y va a ser el próximo presidente, y ahí van con perritos, ¿verdad? Ay, como dicen, haciéndole la barba, ¿verdad? Para no decir otra palabra más fea y más vulgar. Comenzamos nosotros a caer en la idolatría y a poner la esperanza en una persona, en un amigo, en el poder, en el dinero, en las relaciones públicas, y no aquel que está arriba de nosotros. Dice en Isaías 30: ay de los que descienden a Egipto para cobijarse con espíritu y no de mí, dice el Señor. Ay de ellos. La palabra ahí implica dolor. Y Dios sabe perfectamente bien en quién está puesta tu confianza, si en los cielos o aquí en alguien o en algo de este planeta. En tercer lugar, Jesús dice que cuando oremos, recordemos que el nombre de Dios es santo. Santificado sea tu nombre. Esta palabra santificado, agiazo con H en el griego, agiazo significa separado, puesto aparte, apartado, diferente. Es lo que significa la palabra santo. No significa bueno. Significa apartado, separado, también significa puro. La pureza está íntimamente ligada en la Biblia con la santidad. En el libro de Levítico, capítulo 19, en el Antiguo Testamento, versículo 2, Dios le habló a Israel a través de Moisés para que les dijera, Levítico 19, 2, dile a la congregación de los hijos de Israel,
santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 1, del 15 al 17, la Biblia dice: y si invocáis por Padre, ustedes que cuando oran le dicen Padre Santo, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno de nosotros según nuestras obras, caminemos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Santo soy yo, dice el Señor, por lo tanto me habréis vosotros de ser santos. O sea, Dios entra a nuestra vida a hacernos santos, ya lo vimos. No significa que ya los cristianos somos mejores que otras personas, significa que por la pura realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros, la presencia de Dios dentro de nosotros nos hace ser diferentes de los demás seres humanos. Les voy a explicar más claramente esto con un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento iba Moisés caminando por el desierto y vio de repente un arbusto que comenzó a arder. Y Moisés fue atraído por ese arbusto por un fenómeno físico. ¿Cómo es posible que haya lumbre y fuego en un objeto material cuya composición molecular es física y no se achichine, no se convierte en ceniza? Y ardía el fuego y no se consumía la zarza. Entonces Moisés, atraído por ese fenómeno, de repente sale una voz que le dice: Moisés, Moisés. Me imagino que Moisés se queda así: ¿quién me está hablando? Y le dice Dios: quita tu calzado, porque estás pisando tierra santa. En ese momento, ese arbusto que estaba incendiándose con fuego y no se quemaba, era igual a todos los arbustos que estaban alrededor. ¿Sí o no? La única diferencia es que en ese arbusto se encontraba la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios entra a nosotros, nos comienza a incendiar. Y en ese momento, aun cuando atravesamos la muerte, jamás atravesaremos después la corrupción eterna. Viviremos para siempre. Una vez que Dios entra a tu vida, vives para siempre, porque fuimos destinados a la eternidad. Entonces, la presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos hace arder, la que nos hace ser diferentes y separados. No somos mejores, repito, que otras personas. Hay personas que me dicen: ay, pues mi amigo es mejor que muchos cristianitos. Pues sí, pero tu amiguito, por más bueno que sea, se va a condenar. Y el cristianito también la riega, pero se va a ir al cielo. Ay, pues yo tengo un novio que es mucho mejor que muchos cristianos y que se creen muy buenos, y mi novio después va y comenzamos a racionalizar. ¿Por qué? Porque no pensamos como piensa Dios. Se llama mente carnal, racionalizar el pecado. Y tenemos que entender esto para no dejarnos engañar. El nombre en la Biblia refleja el carácter. Santificado sea ¿qué cosa? Antes de que Abraham se llamara Abraham, tenía un nombre puesto por la familia. Cuando Abraham se convierte y entra a formar parte del plan de Dios, Dios le cambia el nombre y le nombra padre de muchas gentes, de multitudes. A Sara le cambia el nombre de Saraí, le cambia el nombre a Sara. A Pablo de Saulo le pone Pablo. A Pedro le pone de Petros, Petra, piedra o cosa maciza. De Simón le pone Petro. Porque el carácter en la Biblia es reflejado en el nombre. Josué el Salvador lleva ese nombre porque él es el que salvó a Israel de los filisteos, los metió a Canaán y fue un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces el nombre refleja el carácter. Cuando decimos santificado sea tu nombre, es que el nombre de Dios, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, más que en el nombre de Jesús. El nombre de Dios, ¿cuál es? Yahweh. Cuando decimos nosotros Dios, estamos hablando de un título. Cuando tú dices presidente, puede ser presidente de la nación, presidente de una compañía, presidente de un consejo, presidente de un club. Presidente no habla más que un título honorario de algún líder. Cuando decimos Dios, pues a Satanás se le llama el Dios de este mundo.
Una vez me dijo una señora, yo creo en Dios. Le dije, ¿en cuál Dios? ¿En Dios? ¿En cuál? Los griegos tenían 2 millones de dioses. Cuando usted me dice creo en Dios, no está usted diciendo nada. Pero cuando ese Dios se revela a nosotros y nos revela su nombre, Yahweh, comenzamos a entender que significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En otras palabras, ¿tienes un problema? Él es Yahweh Jireh para ti, Jehová tu proveedor. ¿Tienes un problema de injusticia? Él es Yahweh Tzidkenu, Dios tu justicia. ¿Tienes un problema de enfermedad? Él es Yahweh Rafa, Jehová tu sanador. Eres un hombre o una mujer que te sientes atosigada en este mundo y que crees que todo el mundo te decepcionó y que todo el mundo te engañe y que ya no puedes confiar en nadie. Él es Yahweh Elión para tu vida, el Dios eterno, o el Dios altísimo. Y para cada circunstancia Dios se revela en su carácter, en sus nombres. Por eso Dios tiene, junto con Yahweh, Tzidkenu, Rafa, Elión, etcétera, etcétera, que son nombres compuestos que nos revelan su carácter. El diablo es el diablo, el adversario, el enemigo, la serpiente, el dragón, Satanás. Tiene como 7 o 4 nombres, porque cada nombre refleja, ¿qué cosa? Una área o un aspecto de su carácter. Jesús tiene admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno, Yeshua, y todos esos nombres revelan diferentes caracteres de la personalidad del Hijo de Dios. Nosotros tenemos un solo nombre, todos los cristianos. ¿Cuál es? ¿Filemón de los Campos Verdes? Pancracio tampoco. ¿Cuál es el nombre que todos tenemos ahorita? Hijos de Dios. 1 Juan 3 del 1 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, dice en Apocalipsis, nos dará una piedrita con un nombre escondido, donde de acuerdo a la posición de autoridad que tengamos en la otra vida, el nombre estará asociado con el carácter que tengamos en la otra vida para servir a Dios. Así que ahorita tenemos los nombres que nos puso papi y mami, y son nombres que nos los pusieron, ¿verdad? Jessica, Nati, Dilile, Nicole, y todos los que son así más artistas de cine, de telenovelas, así mientras más garigoleado, ¿verdad? Más nombres más raros se ponen, sin saber ni siquiera lo que están nombrando a sus hijos. Por ejemplo, yo no creo que nadie le ponga a su hijo Damián, que significa demonio, ¿verdad? Damián viene de daimón en el griego, que es la palabra para demonio, que significa ser inmundo, inteligente. La palabra santo también significa puro, ya vimos, y es necesario que nosotros sepamos que cuando vamos a orar a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recordemos, repito, es un modelo, recordemos que al acercarnos a Dios, Él es nuestro Padre, Padre de toda la familia, está en los cielos, allá está la ayuda y es un ser infinitamente santo, santo, santo. Moisés, la primera lección, quítate los zapatos y si quieres pisar dentro de mis terrenos, quítate el pecado de tu vida, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. ¿Cómo puedes venir, Padre Santo, aquí, hermano, ore por mí y te surtes a tu esposa? Ay, hermano, le pido que ore por mí y vives en fornicación con tu novio. Hermano, quiero que mis finanzas y tienes 3, 4 meses robándole tus diezmos a Dios. ¿Cómo podemos atrevernos a acercarnos a un Dios infinitamente puro y separado y apartado, que es santo, sucios? Es porque perdemos la sensibilidad de la santidad y creemos que es la lámpara de Aladino y nomás écheme la bendición como en nuestra religión anterior, ¿verdad? Saque su estampita, hágame así mismo, muchas personas, ¿no? Y ya con la pura estampita y sabes una cosa, que esto no funciona así dentro del reino de Dios. Dios nos dice en 1 de Juan 1, 8 y 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto me muestra que antes de acercarme a orar a Dios,
primero tengo que examinar mi corazón, como lo vamos a ver más adelante. Padre, examíname, conóceme, Señor. Fui muy rudo con mi esposa en la mañana, le contesté a mi hijo de una forma intolerable, no me estoy preocupando por las necesidades de mis hermanos, llego a la iglesia y como si fuera al cine con mis palomitas y mi Coca-Cola, a nadie saludo, no me preocupa a nadie. Esta semana no le he hablado a ninguno de los hermanos para ver cómo se encuentra doña Conchita, que estaba mala. Soy una persona muy egoísta, muy centrada solamente en mis intereses. Padre, quita esto de mí. Prendo la televisión y siento un deseo de ver pornografía. Padre, ayúdame a combatir y que se pueda ver en tu vida que hay una lucha contra el pecado, que estás reconociendo tus maldades, que estás reconociendo tus fallas, tus fracasos, nuestros errores, porque Dios no se impacta ni se sorprende de que pequemos, pero a Dios le interesa que tomemos en serio el pecado. Que cuando peques no es como dicen proverbios, la prostituta toma y se fornica y es como si mete una concha en chocolate la abuelita y se limpia la boca y dice no he hecho nada, como si nada. Y esto endurece el corazón, nos desensibiliza en la oración. Y tenemos que recordar que somos pecadores. Dice en 1 Juan, el que diga que no tiene pecado se engaña. Entonces diario hay algo que tenemos que confesarle a Dios. ¿Qué es el cristiano? Es una persona que diario se arrepiente de algo. Y cada vez te limpias y te limpias y te limpias. Y el poder de Dios entra a tu vida y Dios ve tu honestidad y tu sinceridad. Y te limpia y te perfecciona. Y comienza su poder a perfeccionarse en nuestras debilidades. Y descubrimos que el poder es de Él y no es de nosotros. Que la santidad es de Él y no de nosotros. Que la pureza solamente Él puede hacerme puro y yo no puedo hacerme puro por mis propias fuerzas o habilidades o capacidades. Dice en 2 Corintios Pablo, no es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Santificado sea tu nombre. Él es un Dios santo, Él es un Dios puro y nos dice, sean santos, o sea, practica la santidad, porque yo soy un Dios que no puedes acercarte a mi presencia con los zapatos sucios. En cuarto lugar, Cristo dice que cuando oremos, le digamos a nuestro Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esta petición declara que una verdadera persona de oración no está preocupada en su reino, en su denominación, en su iglesia, en su negocio, sino en el reino de Dios. Y cuando le estamos pidiendo al Padre que baje su reino, es porque este reino ya está gobernando mi propia vida espiritualmente hablando. Ahorita hay una herejía, ojalá que por la televisión nos escuchen esto. Hay una herejía que está cobrando cada vez más fuerza y más fuerza y más fuerza, que enseña que la iglesia establecerá el reino de Dios en la tierra físicamente. Esto no lo enseña la Biblia. El reino de Dios actualmente lo estamos ejerciendo los cristianos en el espíritu. O sea, ¿qué significa un rey, un gobernante, un líder que tiene dominio? Y dice la Biblia en 1 Pedro 2:9 que nos hizo reyes. Nos hizo, pasado, ya somos reyes y sacerdotes. Espiritualmente Dios me está entrenando y te está entrenando a reinar. Dice Romanos 6, no reine el pecado en vuestro cuerpo de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, Armando, ahora tú eres el rey. Antes no eras el rey. Antes de conocerme, dice Dios, el rey era tu carne. Le dabas gusto a tu carne. ¿Qué atole en la noche? 1 litro de atole para cenar. ¿Qué concha de la tía rosa? 3 conchas de la tía rosa para cenar. ¿Que esa muchacha me gusta? A ver, voy a ver esa muchacha. Y ese programa me gusta, le voy a satisfacer, a gratificar los deseos y los apetitos de mi carne. Y la Biblia dice, no. El espíritu que tenemos es un espíritu de poder, no de cobardía. Para que comencemos a controlar y entendamos que los deseos del cuerpo no nos deben de esclavizar. Todo nos es permitido, mas no todo es lícito. Todo nos es permitido, mas no me dejaré dominar por nada. 1 Corintios 6, del 10 al 15. Tenemos que cobrar conciencia de que tenemos que reinar. Ahora Dios quiere que yo sea el rey de mis apetitos, que mi carne me pide algo y yo pueda descubrir
que sí es cierto, tengo el poder otorgado por Dios, delegado por Dios para decirle no al pecado. No me voy con ustedes a emborracharme. No participo de ese negocio sucio que ofende a mi Padre y al Rey del universo. No me voy contigo porque solamente me manoseas cuando salimos juntos. No permito que me toques mi cuerpo porque debo reinar como una reina delante de Dios. Y comenzamos a ejercer, ¿qué cosa? El reinado en nuestras vidas. Y la tristeza es que muchos cristianos no son reyes ni reinas. Siguen siendo esclavos de sus pasiones que combaten con vuestra alma. Ahora, si tú murieras mañana, y cuando muramos, si hoy en la noche te sorprende la muerte o cualquiera de nosotros, y cuando muramos hoy en la noche, entras a la otra vida, al reino ya espiritual de Dios, en tu alma, y se te entrega el otro cuerpo, ¿qué posición crees que vas a tener en la otra vida cuando en esta vida fracasaste la prueba? ¿Saben ustedes que en Apocalipsis 20, el apóstol Juan escribe y dice en el versículo 2, y vi tronos, y a los que se sentaron en ellos? Y en Daniel 7 dice, y el anciano de días se sentó y fueron puestos tronos. Esto nos habla que en esos tronos no se van a sentar los ángeles, ni a Gabriel el arcángel, ni Miguel el arcángel, sino que esos tronos están destinados, dice en Apocalipsis 2 en las cartas a las iglesias, y los vencedores reinarán junto conmigo, dice Jesucristo, y se sentarán conmigo en el trono como yo con mi Padre. Dios ha diseñado a un grupo de seres humanos para que gobiernen en la otra vida los otros universos y los otros reinos que habrá en el futuro, que la Biblia después de Apocalipsis ya no nos revela. El único que nos lo revela es Daniel 7:27. Es el único versículo que dice, y el reino y los reinos debajo del reino fueron dados a los santos del Altísimo. Vemos que hay un reino, que es el reino de Dios, y debajo del reino hay reinos, plural, singular, un reino, plural, reinos. ¿Quiénes estarán gobernando estos reyes, estos reinos? Dice 1 Corintios 6:2, ¿qué no sabéis que los santos han de juzgar a los ángeles? ¿No saben que hemos de juzgar a las 12 tribus de Israel? ¿Qué no sabes que estamos siendo preparados ahorita para un reino? Cuando Felipe de España tenía 8 años y comenzó a entrar a la primaria, los hijos de Carlos, el rey de Inglaterra, el hijo de la reina Isabel, cuando comenzaron a ser preparados para la reina, los enseñan a comer, a sentarse en la mesa, a saber cómo combinar su ropa, a saber cómo caminar. Ahora que se casó Leticia con el príncipe de España, el heredero, la enseñaron a caminar, a hablar, el protocolo, cómo debe dirigirse, cómo debe sentarse, cuándo debe subirse la falda, cuándo no, qué combinación de zapatos. Los preparan para qué cosa, para ser reyes, y se convierten. Nadie quisiera meterse en esos zapatos. No te imaginas qué esclavitud tan grande tienen y cuán coartada está su libertad. Son esclavos de la gente, no pueden ser como ellos quieren ser. Por eso ahora el último, los hijos de Juan Carlos en Inglaterra, se puso una suástica uno de ellos y entró en una discoteca y dijo a su papá, te voy a mandar a Auschwitz para que veas lo que Hitler hizo a los judíos. ¿Por qué? Porque quieren ser como los demás y no pueden. Es el precio que tienen que pagar para ser reyes. Son príncipes y serán reyes algún día de sus países. Y tú y yo estamos siendo entrenados para reinar. Y dice la Biblia que andemos como es digno de nuestro llamamiento. Y si tú anhelas reinar y verdaderamente gobernar después de esta vida, tú no puedes pasar por esta vida como un cristiano mediocre, un cristiano tibio, por cuanto no eres frío ni caliente. ¿Qué cosa? Te vomitaré de mi boca. Dios nos demanda a que ardamos apasionadamente para su gloria. Este reino, entonces, la iglesia no lo va a establecer físicamente. El reino físico se establecerá en la segunda venida de Jesucristo, cuando Dios en 2 de Samuel 7 le promete a David. Cuando el ángel a María le promete que ese Salvador, ese niño, reinaría sobre el trono de David. Muere Cristo y no reinó. ¿Qué significa? Que es en la segunda venida cuando este reino será establecido. Se llama el reino milenial, donde cambiará la ecología de la tierra y nosotros gobernaremos en diferentes ciudades. Ahora, en quinto lugar, no solamente debemos de pedirle a Dios diario que venga su reino a nuestra vida,
para que podamos gobernarnos y después estar calificados para gobernar a otros, porque el que no se gobierna a sí mismo, ¿cómo quiere gobernar a los demás, verdad? Esto es una contradicción. Sino que también le digamos, hágase tu voluntad. Cuando oremos, recordemos, ay Señor, me gusta Chencho. Tú sabes cuánto ese mocosón me trae con la baba. Y me quiero casar con él. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Padre, tú sabes cuánto me gusta esa casa y la quiero comprar. Tú sabes ese coche cuánto quiero comprar. Tú sabes que me quiero ir de viaje. Pero siempre que oremos, cuando Dios ve nuestra vida, que verdaderamente le decimos, mas no yo, sino hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Dios comienza a dirigir nuestra vida. Hay cristianos que van de pastor en pastor, de iglesia en iglesia, pidiendo consejo, hasta que encuentran a alguien que les dé un consejo conforme a su voluntad. No es cierto que quieran hacer la voluntad de Dios. Le dicen, mira, yo te di este consejo, pero van con otro porque saben que no les conviene ese consejo. Hasta que encuentran a alguien que les habla conforme a su consejo, como fue Balaam en el libro de los Números, y los profetas en los tiempos de Miqueas, que le decía al rey, tú me profetizas siempre lo que yo no quiero. Pues es que traía la palabra de Dios. Cuando Dios ve que realmente, Padre, ¿saben ustedes por qué Dios escogió a María? Miriam en el griego, la madre de Jesucristo. Era una muchacha, la palabra virgen es alma en el hebreo, que significa entre 14 y 16 años. Una muchacha de 16 años consagrada a Dios. Y se preguntan los jóvenes ahorita, ay, pero yo me voy a consagrar cuando tenga 25 años, cuando tenga 30. La Biblia nos muestra a José, nos muestra a Daniel a los 17, 18 años de edad, que ardían en pasión para Dios. María se enfrenta con el ángel y el ángel le da una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quería primero? Y la buena noticia es, María, tú vas a ser la que va a engendrar. Dios depositará el esperma del Salvador en tu vientre. No vas a tener relaciones con José. El santo ser que nacerá será llamado hijo, no de José, hijo del Dios Altísimo. Y la mala noticia es que en la ley en la que tú vives, María, cuando una mujer se embaraza y no está casada, muere a pedradas. Vas a ser el oprobio, vas a ser la vergüenza, vas a ser el foco de la persecución, de la crítica y de las calumnias. Y ninguna de estas cosas le interesaron a María. Cuando el ángel se presenta en María, Dios sabía la calidad moral y la pureza y la consagración de esta doncella para que el ángel le pudiera decir, vas a ser madre. Y sin ningún pretexto, ni siquiera pensarlo, María le contesta al ángel, hágase tu voluntad con tu sierva como tú quieras, Señor. Haz con tu sierva lo que quieras. Estoy listo, Señor, no me importa el mundo, lo que digan, la persecución, mi familia. Quiero hacer solo tu voluntad. Tu voluntad es mi pasión. Como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Porque solo en el centro de la voluntad de Dios se es feliz. Ay, me quiero ir a otro lado porque aquí hay muchos mosquitos y hace mucho calor aquí para vivir. Pues si tu esposo, muchacha, mocosa, no lo cambian y él está ahí en el lugar, no es por el clima ni por la casa donde vivas, el confort, lo que te va a dar tu felicidad. Lo que te va a dar tu felicidad es descubrir si estás en la voluntad de Dios, en esa ciudad, en esa casa, en esa colonia. No busques tu felicidad particular, tus propios intereses. ¿Cuántas mujeres han llegado al divorcio por eso? Le exijan al esposo, pues, si te vas a Veracruz, aquí me quedo con mi mamá porque no me gusta Veracruz. Váyase con su esposo y con todas las maletas Samsonite que tiene. ¿Por qué? Porque él es tu cabeza. Y porque no busques tu comodidad, no busques que aquí está mi familia. Busca, Señor, es tu voluntad. Padre Santo, oramos, vamos a ayunar. Y si encuentro que es mi voluntad, aunque no me guste el clima, aunque no me guste la familia, aunque no me gusten los nuevos vecinos, aunque no me guste esto, no me interesa nada más que estar en el centro de tu voluntad.
y descubrirás que ahí en el centro de la voluntad de Dios, Dios te dará la gracia para soportar todo en la vida y serás feliz. Hágase tu voluntad, dice la Biblia, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Al decirle a Dios, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada semana, ¿eso dice? Recordemos que cuando venimos con Dios, jamás le digamos, Padre Santo, acuérdate, Señor, que dentro de 3 días se me acaba la alacena. La semana que entra te recuerdo, Señor, que me quitan el trabajo, me indemnizan dentro de 8 días y durante los próximos 3 meses no voy a tener que comer. Cuando vengas a Dios, recuerda algo muy importante. Dios quiere que aprendamos diario a depender de Él. Pensar más adelante es incredulidad, porque estás dudando de que Dios sea poderoso y capaz de poderte seguir sosteniendo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. En Éxodo 16, esta lección se la dio Dios a Israel cuando mandó el maná del cielo. Cayó el maná y le dijo Dios a Moisés, diles que no junten para mañana porque se les pudre. Y hay unos que, hijo, mañana proveerá Dios por si las moscas, vamos a echarle más aquí a la cubeta. Y al otro día hedía la cubeta porque habían desconfiado de qué, de la palabra de Dios. Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo, y con Josué, y como estuve con mis profetas. Yo soy tu Dios que te sostengo con mi mano derecha. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Jehová es mi pastor. ¿De veras lo crees? Entonces, ¿por qué estás nerviosón que vas a perder el trabajo? Nerviosón que si no te vas con tu jefe a Tequesquitengo, aunque sabes que el viejo está casado, te quitan de secretaria, pues pierde tu puesto de secretaria y no vendas tu cuerpo. Porque tienes un Dios poderoso que si tú le honras te dará mucho más que aquellas cosas que te puede dar el mundo aquí que te rodea. No tengas miedo de los hombres, no dejes que nadie te intimide, no dejes que nadie te amenace. Sé fiel a Dios. Él nos está probando continuamente prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, después de pasar la prueba de la fe, ser hombres enteros, cabales, que no nos falte cosa alguna. Dice Santiago 1, 2 y 3. Pero tenemos que comprender eso. El pan nuestro de cada día, Dios quiere que dependamos diario. Quiere que nos acostemos, escúchame. Quiere que nos acostemos como los niños recién nacidos. ¿Has visto algún niño recién nacido que abre los ojos y hay cornflakes para mañana, mamá? En Mateo 6, que Jesucristo dijo, mirad las aves de los cielos, ninguna tiene cuenta en Banamex. No amontonan las aves. Y ¿cuándo he visto un pajarito que va piu, 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 y agarra los gusanitos y le echa al árbol? Y la mamá pajarita, ¿y qué traes, pajarito? Piu, piu, piu. Aquí te traigo unos gusanitos porque a lo mejor mañana viene la lluvia y ya no hay gusanitos. Guárdalos ahí. Ningún pájaro hace eso, ni ninguna pájara tampoco. Diario los pájaros salen y diario Dios los alimenta. Si ellos encuentran alimento diario y no guardan ni amontonan ni establecen su confianza en que con la cuenta que tengo y $1 milloncito más de pesos ya, ahora sí me aseguro. Si ellos son alimentados, ¿cuánto más vosotros que di mi vida por ustedes? Dice el Señor. ¿Cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas si ustedes confían en Él? Recuérdalo cuando estés orando. Padre, mañana es otro día. A lo mejor ni amanezco. A lo mejor ni amanecemos y ahí estás tú preocupándote. Significa ocuparse antes de algo que ni siquiera va a suceder. Y cuando nosotros mostramos esta confianza en Dios, Dios abre las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobre lo que abunda, porque el justo por la fe vivirá. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora Cristo entra a las relaciones personales
El primer mandamiento es amarás a Dios y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vayamos a orar, cuídate al acercarte a Dios de recordar en tu corazón no tener una relación equivocada, comenzando con tu esposa, con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, que le debas a alguien dinero y que tengas 6 meses y que te estás haciendo el pato y no le estás pagando. Cuídate de que tengas algo contra alguna persona, porque si quieres que Dios te perdone, tu relación personal con tu prójimo es horizontal para que tengas una relación vertical con tu Padre que está en los cielos. Cristo dijo: cuando oréis y tengáis algo contra alguien, deja tu ofrenda, no te me acerques. Ve con el que tienes pleito, ve con el que tienes problemas y pídele perdón y reconcíliate, y después vienes y me dices: papi, ayúdame, bendíceme, dame de comer, dame trabajo. Vas primero con tu esposa y le pides perdón de la trompiza que le diste anoche. Le pides perdón por el planchazo que le diste a tu esposo, por haberle quemado el chorizo en la mañana, por haberle dicho a tu niño: eres un tonto, eres un baboso, chamaco feo, nunca vas a llegar a progresar en tu vida. Lo maldeciste a tu hijo. Ve y dile a la persona que le debes: tengo 6 meses que no te puedo abonar, te voy a abonar 10 pesos a la semana. Pero sabes una cosa, no te pases de vivo con Dios, porque al lastimar a tu prójimo, lastimas a Dios. Todos los mandamientos se resumen en amar a Dios y a nuestro prójimo. Si quiero tener una relación vertical con Dios, mi relación horizontal con mi prójimo tiene que estar limpia delante de sus ojos. Y finalmente dice Cristo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto no significa que Dios nos empuja a la tentación. Dice en Santiago 1 que Dios no tienta a nadie. Significa que le pidamos a Dios que nos libre de las ocasiones en que podemos caer a través de las tentaciones. Dice en 2 de Pedro 2:9: ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos? Hace mucho les conté un cuento, para que me entiendan, de un pastor. Él lo contó en una reunión de pastores que tuvimos en Puebla, y se iba por Jalapa. Me acababa de pelear con mi esposa y en la carretera me pide de raite una muchacha con el chorcito hasta por acá, como de 18 años de edad, y me pasé, y a los 100 metros que le meto el freno, pero hasta el fondo, hasta quemé las llantas y que me echo en reversa. Súbete, le dice el pastor. Y dice: yo pensé, a lo mejor le voy a compartir la palabra de Dios. ¿Cómo no? Caminaron, transcurrieron como unos 10 o 15 kilómetros, y nos contó este hermano pastor, me reservo su nombre desde luego, y nos dice: entonces se me poncha una llanta, y me bajo a parchar la llanta, y donde se me ponchó la llanta era exactamente el lugar ideal, y traía unos CDs de un hijo mío de música de Ray Conniff. Dice: ahorita llegó el diablo, pon la música, ¿verdad? Esos matorralitos, ahí traigo una colchita, etcétera, etcétera. Hasta sándwiches, y hay una chelera podía traer ahí con él. Y en ese momento me bajo del carro, levanto la tapa para sacar la interrefacción, y lo único que me vino a la mente fue: Señor Jesús, ayúdame a no caer en tentación. Fue como un chispazo del cielo. En cuanto él dijo eso, la muchacha corre, pasa otro carro y no se espera que le cambie la llanta y se va con otro fulano. Dios se la quitó. Esto es lo que significa cuando vivimos realmente con Dios y tenemos la tentación, y dices: Dios mío, está muy fuerte la tentación. 1 Corintios 10:3: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que os dará la puerta para que podáis escapar y resistir a la tentación. Pero si estás jugando con el pecado, y jugando con el pecado, y jugando con Dios, viene la tentación y Dios no te libra. ¿Por qué? Porque no eres una persona que le buscas con todo el corazón. Nuestra responsabilidad es mantenernos alertas ante las tentaciones. Marcos 14, versículo 38: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne, nuestra carne es débil, 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 débil. Si tú con tu novio lo dejas que te manosee, que se pasen las caricias,
y ya besos de 1 minuto, de 2 minutos, 3 minutos, y ay Señor, ayúdame a la tentación, estás tentando tú a Dios. Para que me entiendas. Si vas a tu oficina y tienes una secretaria demasiado atractiva, con la espalda hasta por arriba, con todas las piernas de fuera, y ay Señor, ayúdame, y no la despides, y le subes el sueldo todavía, con Dios no jugamos. Y entonces Dios nos deja, nos abandona. Está bien, tú crees que me vas a tentar. El hombre no puede tentar a Dios. Ni Dios tienta a nadie para hacer el mal. El tentador, peirasmos en el griego, es Satanás. Y las tentaciones no son malas, malo es caer en ellas, sin la ayuda del Dios Todopoderoso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque a través de esta serie maravillosa, el misterio de la oración, hemos visto que para nosotros ya no es un misterio. Ahora el Espíritu Santo nos ha revelado los secretos de orar, el poder que se encuentra detrás de orar, de una vida consagrada, de una vida que te toma en serio, de una vida que te busca. Y ayúdanos, Señor, a comprenderte cada día, porque anhelamos vivir en el centro de tu voluntad. Padre nuestro, eres nuestro Padre y nuestro Dios, porque nos adoptaste como hijos, y eres nuestro porque somos una familia universal que estás en el cielo. Bendito sea, Señor, porque en este mundo no hay ayuda. Este mundo irá de mal en peor, y la única ayuda que podamos recibir viene de ti, y tú moras en los cielos. Santificado sea tu nombre. Eres un Dios santo, eres un Dios separado y apartado del pecado, y nos ordenas, nos instruyes que vivamos nosotros en pureza, que luchemos contra la inmundicia, contra la inmoralidad, para que podamos tener comunión contigo y tener un corazón que te puede escuchar y conocer. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Oh Dios, no nuestros caminos, no nuestros intereses, no nuestros planes, sino tu voluntad en nuestra vida. Haz con nosotros, Señor, como te plazca. Haz lo que tú quieras, porque tú eres un Dios soberano. Queremos nosotros hacer tu voluntad y ser llenos del conocimiento de tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, gracias por proveer hoy la comida que hemos ingerido. Gracias porque nos mantienes en este día vivos. Gracias porque dependemos diario de ti, y porque nunca nos dejarás ni nos desampararás jamás. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y algún día después de esta muerte también nos seguirás pastoreando y mostrándonos los caminos de la vida. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos también a las personas que nos han ofendido. Padre, gracias porque el rencor y la amargura en nuestro corazón nos van a impedir recibir de ti. Para que podamos recibir perdón de ti, tenemos nosotros que aprender a perdonar 70 veces 7 a nuestro prójimo, soportándonos y perdonándonos como tú nos soportaste y como tú nos perdonaste desde esa cruz. Oh Dios, líbranos, libra a nuestros hijos, libra a nuestros nietos, libra a nuestros hermanos en Cristo del mal. Líbranos de tentaciones, Padre, que no caigamos en ellas. No permitas que nuestras ropas se ensucien con la inmundicia del mundo. Manténnos santos y sin mancha delante de ti, porque vienes por una iglesia pura y santa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Y a ti sea el poder y la gloria y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Esfuerzos humanos, ¿de qué cosa? De saber que hay un vacío, que necesito encontrarlo en algo, y si yo no sé quién es Dios,
pues agarro madera y me hago un mono, agarro yeso y me hago una mona, o me hago una virgen, o me hago una estatua y me hinco ante la obra de mis manos. Inverosímil, irracional, increíble. Por eso la Biblia condena la idolatría. La idolatría es crearnos nosotros dioses a nuestra imagen de nosotros. Y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, para que reflejásemos su imagen, su santidad, su fidelidad, su misericordia, su paciencia, su santidad sobre todas las cosas. Entonces, lo primero que nosotros descubrimos es que el cristiano ya puede verdaderamente decirle: Padre. ¿Por qué? Porque ahora Él me ha adoptado. ¿Quién es el único hijo de Dios? Se le llama el unigénito, que en el griego es monogenes, que significa el único de la familia. Nosotros somos hijos, pero adoptados. Tú tienes familia, yo tengo familia, y el hijo que sale con tu esposa es el hijo, lo que le llamamos legítimo. Pero cuando tú vas a un orfanatorio y adoptas a un niño, lo traes a la familia con los mismos derechos que tienen tus hijos. Así es como debe de ser, normalmente, ¿verdad? Pero no es tu hijo legítimo, es un hijo adoptado. Entonces nosotros hemos entrado a la familia de Dios como hijos adoptivos. Tenemos un espíritu que fue el que nos adoptó y nos colocó en la posición de hijos. La palabra herencia, la palabra adopción significa ser colocado con el derecho y el privilegio de un hijo verdadero. Por eso en hebreo se le llama a Cristo nuestro hermano mayor, pero Él es el unigénito, el monogenes, el primogénito, el único verdadero hijo que salió de Dios simplemente porque tiene la esencia de Dios y porque es Dios en la carne. Antes Dios era solamente nuestro creador. Ahora nosotros ya somos parte de una familia espiritual y tenemos ya la confianza que nuestro Padre nos está escuchando. Pero además dice Jesús que cuando oremos, no solamente le digamos Padre mío. ¿Ya lo vieron? Padre nuestro. Y aquí nos recuerda que al acercarnos a Dios, no soy solamente el pirruris de Dios, el escogido, el consentido, Padre nuestro. Cuando me acerco a Dios, recuerdo que junto a mí hay una familia en el mundo entero, como dice 1 Corintios 1:2, de todos los que invocan el nombre de Cristo y que son santos igual que yo. Así que cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad? Recordamos que también muchos miembros de nuestra familia espiritual tienen necesidades igual que yo al acercarme a Dios. Esta es la razón por la cual en Efesios 6:18 el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Hay muchos cristianos que me dicen: Armando, yo, ¿sabes qué? Me hinco y 5 o 10 minutos y ya no sé qué orar. Y les digo: no puedo considerar, creer ni aceptar tu egoísmo. ¿Qué acaso no tienes una lista de personas por las cuales oras diario? Por el presidente Fox, por la familia Fox, por el gobernador, por tu jefe de tu trabajo, por tu mamá, por tu papá, por las personas que no son salvas, por los que son cristianos, por cada uno de los pastores, por los hermanos que trabajan, con los que ha puesto Dios en tu camino. ¿No acaso oras por los demás? ¿O solamente yo, Señor, te pido? Y se nos olvida las necesidades del pueblo de Dios. Padre, te pido por Juanita que está enferma. Te pido por este hermano que ayer me platicó que perdió su trabajo. Señor, ábrele una puerta. Te pido por mi cuñado que está muy mal y que te conoce, Señor, pero que está tratando mal a su esposa. Oh Dios, trata con su corazón. ¿Acaso no oras por las personas que están cerca de tu familia? Padre nuestro. Es Padre de todos nosotros. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo, entraba con un peto, aquí se llamaba el efod, y tenía 3 columnas de piedras, 4 piedras, 4 piedras y 4 piedras, 12 piedras en total. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que ponerse eso, porque cada piedra representaba a una de las tribus de Israel. O sea que
cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a pedirle al Padre, venía en representación de las 12 tribus de Israel. Traía con él a todo el pueblo de Dios en el lugar santísimo. Cuando tú entras a orar, solamente traes una piedra aquí. Y un brillantote, ¿verdad? Yo soy el que más brillo de todos, Señor. Yo. En segundo lugar, Jesús dice que cuando oremos, no solamente recordemos nuestra relación filial, ya es nuestro Padre, no es simplemente Dios, escúchame, sino es mi Padre, somos sus hijos. Y recordemos en segundo lugar, que cuando estemos orando, estamos orando a alguien que no está en este planeta. Que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentran todos los problemas. Si vamos a pedir ayuda, no la vamos a encontrar en este mundo. Así que no estamos orando a ningún personaje cuando estamos orando, ni estamos esperando que nadie nos resuelva nuestros problemas, que nadie nos dé paz, que en este mundo no se encuentra la respuesta absolutamente a ningún problema humano, que todo se encuentra fuera de este planeta, en los cielos. Esto es muy importante porque tenemos que recordar eso. Cuando decimos que estás en los cielos, realmente lo que le estamos diciendo a Dios es: Padre Santo, reconocemos o reconozco que necesito ayuda fuera de este mundo. Eso es la fe. La fe es creer que si alguien te va a ayudar en tu matrimonio, en tu problema, en tu dolencia, no hay nadie aquí más que el Dios que está en los cielos. Es realmente, cuando decimos Padre Santo, que estás en los cielos, una confesión de sumisión, lo que estamos haciendo. Porque le estamos diciendo: Señor, tú eres más grande que todos nosotros y que cualquier cosa que se encuentre en este mundo. Estás en los cielos. Me estoy dirigiendo a ti porque sé que existes, porque sé que vives, y precisamente a través de esta petición y de elevar mi alma a ti donde tú te encuentras en los cielos, espero, ¿verdad?, tu respuesta. Es por eso que nosotros oramos y le decimos: Padre Santo que estás en el cielo. Dice la Biblia: vana es la ayuda del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando en el momento en que tú pones la confianza en, pues me voy a hacer más amigo de fulano de tal porque va a ser el próximo diputado y va a ser el próximo presidente, y ahí van con perritos, ¿verdad? Ay, como dicen, haciéndole la barba, ¿verdad? Para no decir otra palabra más fea y más vulgar. Comenzamos nosotros a caer en la idolatría y a poner la esperanza en una persona, en un amigo, en el poder, en el dinero, en las relaciones públicas, y no aquel que está arriba de nosotros. Dice en Isaías 30: ay de los que descienden a Egipto para cobijarse con espíritu y no de mí, dice el Señor. Ay de ellos. La palabra implica dolor. Y Dios sabe perfectamente bien en quién está puesta tu confianza, si en los cielos o aquí, en alguien o en algo de este planeta. En tercer lugar, Jesús dice que cuando oremos, recordemos que el nombre de Dios es santo. Santificado sea tu nombre. Esta palabra santificado, agiazo con H en el griego, agiazo significa separado, puesto aparte, apartado, diferente. Es lo que significa la palabra santo. No significa bueno. Significa apartado, separado, también significa puro. La pureza está íntimamente ligada en la Biblia con la santidad. En el libro de Levítico, capítulo 19, en el Antiguo Testamento, versículo 2, Dios le habló a Israel a través de Moisés para que les dijera, Levítico 19, 2, dile a la congregación de los hijos de Israel: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 1, del 15 al 17, la Biblia dice: y si invocáis por Padre, ustedes que cuando oran le dicen Padre Santo, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno de nosotros
según nuestras obras, caminemos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Santo soy yo, dice el Señor, por lo tanto me habréis vosotros de ser. Pueden conseguir hasta en MP3 ya condensadas, el misterio de la oración. Esta serie maravillosa, hoy la vamos a terminar con un estudio acerca del Padre Nuestro. Quiero anunciarles que dentro de 8 días, o sea, la próxima semana, vamos a comenzar a estudiar el libro de los Hechos. Va a ser un banquetazo el que nos vamos a dar y vamos a enriquecer nuestra vida con los principios, los rudimentos verdaderamente de la iglesia primitiva, la operación maravillosa del Espíritu Santo y la forma en la que nosotros debemos de regresar a nuestras raíces, porque la iglesia cristiana ha abandonado los principios verdaderos establecidos en la palabra de lo que es la iglesia cristiana. En el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, los discípulos de Cristo, lo vimos en la última clase, se levantaban temprano y no encontraban a su maestro. ¿Dónde estará el maestro? Siempre lo encontraban en un lugar apartado, orando. Se acostaban y el maestro habrá ido a ver las noticias o algo, no, para nada. Antes de acostarse el maestro estaba orando a su Padre Celestial. Tanto les impactó a los discípulos la vida de oración de Jesucristo, que nunca le preguntaron: Señor, enséñanos a caminar por el mar, enséñanos a detener los vientos, enséñanos a sacar demonios, enséñanos cómo le haces para sanar a la gente, enséñanos para ver cómo puedes o cómo podemos tener el poder de resucitar a los muertos. La única cosa que aparece en los 4 evangelios que los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara fue: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque los discípulos descubrieron que el secreto del poder, del éxito de la vida de Cristo se encontraba en esos momentos que Él tenía de comunión con su Padre Celestial. Esta es la razón por la cual hemos estudiado esta serie, el misterio de la oración, porque es un misterio de que ahí Dios haya escondido el poder espiritual de sus hijos. Actualmente los cristianos y las iglesias están buscando: envíanos poder, y queremos que como la sopa marucha instantáneamente el Señor caiga un rayo, o en ese congreso, dice, el otro día escuché una profecía que decían: los que vayan a ese congreso ahí serán llenos del Espíritu Santo y ahí caerá el Señor. Y todas estas cosas que se anuncian, ¿verdad?, pues entristecen verdaderamente al Señor, porque no es algo instantáneo la santidad ni el poder de Dios, sino que el poder del cristiano y el poder y la santidad y las cosas que Dios hace en nosotros es a través de una vida consagrada a la oración. Entonces el poder se encuentra detrás de una vida consagrada a la oración y detrás de una vida de santidad. No puede haber poder sin santidad. No hay tal cosa como en tal lado. En un congreso el Señor puede hablarte fuerte y te puede tocar de una manera, pero al otro día no creas que te va a durar. Ni a los 2 días después, ni a los 4 días después. Tienes diario que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Tienes diario que venir de rodillas a orar. Tenemos diario que estar dependiendo del poder de Dios para poder sobrevivir. Entonces esto es importante porque el cristiano ya casi no ora en el siglo XXI en que nos encontramos. Las reuniones de oración son las reuniones donde menos asistencia existe. Por ejemplo, nosotros aquí los jueves a las 6:20 en punto, de 6 a 6:20 tenemos alabanza, comenzamos a orar. Y la mayoría de ustedes llegan 5 minutos antes de la predicación. Igual a la iglesia tenemos 10-15 minutos de orar y todo el mundo solamente quiere llegar a la predicación. No han podido evaluar ni valorizar el poder que tenemos cuando oramos juntos como iglesia. En Lucas 11, cuando le preguntaron los discípulos en el versículo 1, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, les dijo: cuando oréis, decid. Y comienza Jesucristo con esta oración que se conoce
como el Padre Nuestro. Y antes de examinarla en materia de una forma detenida, quiero aclarar que esta oración no fue dada para que nosotros la repitiéramos como pericos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santo tu nombre. Porque para eso ponemos una grabadora o entré en un loro de África y le enseño el Padre Nuestro, ¿verdad? Y para Dios es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Vean ustedes en Mateo capítulo 6, Cristo lo enseñó, versículo 7, Mateo 6, 7. Y dice Jesús, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es por la cantidad de rosarios que digas, ni por la cantidad de palabras que digas, ni por el tiempo, sino no es por la cantidad, es por la calidad. Por la calidad. Entonces Cristo usa el Padre Nuestro no para que nosotros lo usemos repetitivamente, porque si no contradeciría su enseñanza en Mateo 6, sino nos los dio como un modelo, como un patrón para que supiésemos las cosas importantes, las prioridades que deben de existir cuando nosotros nos dirijamos a nuestro Padre Celestial. Como un modelo nada más, no como algo que tuviéramos continuamente que repetir. Ahora, claro que de vez en cuando, si tú lo sientes y quieres orar un Padre Nuestro, no hay ningún problema, pero no lo digas solamente porque te lo sabes, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, sino que verdaderamente aprendas en esta noche cada frase lo que significa, y cuando lo quieras orar, que tú puedas en ese momento saber lo que tú estás diciendo. Vamos pues a comenzar. Y veamos que lo primero que Jesús enseña es la forma de dirigirnos a Dios. Y comienza Jesucristo diciendo, Padre Nuestro. La primera cosa que nosotros tenemos que aprender es que desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el cielo nos adjudica, nos otorga un poder, un derecho, una autoridad que no todos los seres humanos tienen. Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, exousia en el griego, les dio la autoridad, les dio la prerrogativa, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pregunta, ¿qué acaso no todos somos hijos de Dios? La Biblia dice que no. Que antes de que fuéramos cristianos, entonces, ¿qué era Dios para mí y para ti? Era nuestro creador. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos, de acuerdo a la Biblia, hijos e hijas de Dios. Entonces, es importante que sepamos nosotros que el cristiano es una persona que ha entrado en una relación filial con el creador del universo. Y ahora no solamente le digo, oh Dios, sino le digo, Padre, pater en el griego, que significa el autor o el originador de mi nueva vida espiritual. En Romanos, capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo escribe, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papito, que se tradujo la palabra Abba en el hebreo, es una palabra hebrea que no tiene traducción en el griego y se dejó así, Abba, y significa papito, daddy en inglés. Entonces, antes de que nosotros recibiésemos al Espíritu Santo, teníamos un espíritu dentro de nosotros de temor. ¿Por qué de temor? Porque nacimos con ese espíritu escondiéndonos de Dios. Cuando el ser humano perdió la conexión con Dios en el huerto del Edén, lo vimos en la primera clase de esta serie y la segunda, y se desconectaron del cielo, entonces el ser humano continuó caminando en la tierra, desconectado espiritualmente de Dios,
ya no tenía una relación con Dios, se interrumpió la comunión con Dios, murió espiritualmente, pero como seguía llevando la imagen de Dios dentro de él, comenzó a inventar las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? Es la búsqueda vana del ser humano por recobrar la presencia de Dios. Apúntalo. Son intentos vanos del ser humano de recobrar la presencia de Dios. Llámese budismo, confucianismo, judaísmo, la religión que tú quieras mencionar. Son intentos vanos, como si nada. Y esto endurece el corazón. Nos desensibiliza en la oración. Y tenemos que recordar que somos pecadores. Dice en 1 Juan, el que diga que no tiene pecado, se engaña. Entonces diario hay algo que tenemos que confesarle a Dios. ¿Qué es el cristiano? Es una persona que diario se arrepiente de algo. Y cada vez te limpias y te limpias y te limpias. Y el poder de Dios entra a tu vida y Dios ve tu honestidad y tu sinceridad. Y te limpia y te perfecciona. Y comienza su poder a perfeccionarse en nuestras debilidades. Y descubrimos que el poder es de Él y no es de nosotros. Que la santidad es de Él y no de nosotros. Que la pureza solamente Él puede hacerme puro y yo no puedo hacerme puro por mis propias fuerzas o habilidades o capacidades. Dice en 2 Corintios Pablo, no es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Santificado sea tu nombre. Él es un Dios santo, Él es un Dios puro y nos dice, sean santos, o sea, practica la santidad, porque yo soy un Dios que no puedes acercarte a mi presencia con los zapatos sucios. En cuarto lugar, Cristo dice que cuando oremos, le digamos a nuestro Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esta petición declara que una verdadera persona de oración no está preocupada en su reino, en su denominación, en su iglesia, en su negocio, sino en el reino de Dios. Y cuando le estamos pidiendo al Padre que baje su reino, es porque este reino ya está gobernando mi propia vida espiritualmente hablando. Ahorita hay una herejía, ojalá que por la televisión nos escuchen esto, hay una herejía que está cobrando cada vez más fuerza y más fuerza y más fuerza, que enseña que la iglesia establecerá el reino de Dios en la tierra físicamente. Esto no lo enseña la Biblia. El reino de Dios actualmente lo estamos ejerciendo los cristianos en el espíritu. O sea, ¿qué significa un rey, un gobernante, un líder que tiene dominio? Y dice la Biblia en 1 Pedro 2:9 que nos hizo reyes. Nos hizo, pasado, ya somos reyes y sacerdotes. Espiritualmente Dios me está entrenando y te está entrenando a reinar. Dice Romanos 6, no reine el pecado en vuestro cuerpo de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, Armando, ahora tú eres el rey. Antes no eras el rey. Antes de conocerme, dice Dios, el rey era tu carne. Le dabas gusto a tu carne. ¿Qué atole en la noche? 1 litro de atole para cenar. ¿Qué concha de la tía rosa? 3 conchas de la tía rosa para cenar. ¿Que esa muchacha me gusta? A ver, voy a ver esa muchacha. Y ese programa me gusta, le voy a satisfacer, a gratificar los deseos y los apetitos de mi carne. Y la Biblia dice, no. El espíritu que tenemos es un espíritu de poder, no de cobardía. Para que comencemos a controlar y entendamos que los deseos del cuerpo no nos deben de esclavizar. Todo nos es permitido, mas no todo es lícito. Todo nos es permitido, mas no me dejaré dominar por nada. 1 Corintios 6, del 10 al 15. Tenemos que cobrar conciencia de que tenemos que reinar. Ahora Dios quiere que yo sea el rey de mis apetitos, que mi carne me pide algo y yo pueda descubrir que sí es cierto, tengo el poder otorgado por Dios, delegado por Dios para decirle no al pecado. No me voy con ustedes a emborracharme. No participo de ese negocio sucio que ofende a mi Padre y al Rey del universo. No me voy contigo porque solamente me manoseas cuando salimos juntos. No permito que me toques mi cuerpo porque debo reinar como una reina delante de Dios.
y comenzamos a ejercer, ¿qué cosa? El reinado en nuestras vidas. Y la tristeza es que muchos cristianos no son reyes ni reinas, siguen siendo esclavos de sus pasiones que combaten con vuestra alma. Ahora, si tú murieras mañana, y cuando muramos, si hoy en la noche te sorprende la muerte o cualquiera de nosotros, y cuando muramos hoy en la noche, entras a la otra vida, al reino ya espiritual de Dios, en tu alma, y se te entrega el otro cuerpo, ¿qué posición crees que vas a tener en la otra vida cuando en esta vida fracasaste la prueba? ¿Saben ustedes que en Apocalipsis 20, el apóstol Juan escribe y dice en el versículo 2, y vi tronos, y a los que se sentaron en ellos? Y en Daniel 7 dice, y el anciano de días se sentó y fueron puestos tronos. Esto nos habla que en esos tronos no se van a sentar los ángeles, ni a Gabriel el arcángel, ni Miguel el arcángel, sino que esos tronos están destinados, dice en Apocalipsis 2 en las cartas a las iglesias, y los vencedores reinarán junto conmigo, dice Jesucristo, y se sentarán conmigo en el trono como yo con mi Padre. Dios ha diseñado a un grupo de seres humanos para que gobiernen en la otra vida los otros universos y los otros reinos que habrá en el futuro, que la Biblia después de Apocalipsis ya no nos revela. El único que nos lo revela es Daniel 7:27. Es el único versículo que dice, y el reino y los reinos debajo del reino fueron dados a los santos del Altísimo. Vemos que hay un reino, que es el reino de Dios, y debajo del reino hay reinos, plural, singular, un reino, plural, reinos. ¿Quiénes estarán gobernando estos reyes, estos reinos? Dice 1 Corintios 6:2, ¿qué no sabéis que los santos han de juzgar a los ángeles? ¿No saben que hemos de juzgar a las 12 tribus de Israel? ¿Qué no sabes que estamos siendo preparados ahorita para un reino? Cuando Felipe de España tenía 8 años y comenzó a entrar a la primaria, los hijos de Carlos, el rey de Inglaterra, el hijo de la reina Isabel, cuando comenzaron a ser preparados para la reina, los enseñan a comer, a sentarse en la mesa, a saber cómo combinar su ropa, a saber cómo caminar. Ahora que se casó Leticia con el príncipe de España, el heredero, la enseñaron a caminar, a hablar, el protocolo, cómo debe dirigirse, cómo debe sentarse, cuándo debe subirse la falda, cuándo no, qué combinación de los zapatos. Los preparan para qué cosa, para ser reyes, y se convierten. Nadie quisiera meterse en esos zapatos. No te imaginas qué esclavitud tan grande tienen y cuán coartada está su libertad. Son esclavos de la gente, no pueden ser como ellos quieren ser. Por eso ahora el último, los hijos de Juan Carlos en Inglaterra, se puso una suástica uno de ellos y entró en una discoteca y dijo a su papá, te voy a mandar a Auschwitz para que veas lo que Hitler hizo a los judíos. ¿Por qué? Porque quieren ser como los demás y no pueden. Es el precio que tienen que pagar para ser reyes. Son príncipes y serán reyes algún día de sus países. Y tú y yo estamos siendo entrenados para reinar. Y dice la Biblia que andemos como es digno de nuestro llamamiento. Y si tú anhelas reinar y verdaderamente gobernar después de esta vida, tú no puedes pasar por esta vida como un cristiano mediocre, un cristiano tibio, por cuanto no eres frío ni caliente. ¿Qué cosa? Te vomitaré de mi boca. Dios nos demanda a que ardamos apasionadamente para su gloria. Este reino, entonces la iglesia no lo va a establecer físicamente. El reino físico se establecerá en la segunda venida de Jesucristo, cuando Dios en 2 de Samuel 7 le promete a David. Cuando el ángel a María le promete que ese Salvador, ese niño, reinaría sobre el trono de David. Muere Cristo y no reinó. ¿Qué significa? Que es en la segunda venida cuando este reino será establecido. Se llama el reino milenial, donde cambiará la ecología de la tierra y nosotros gobernaremos en diferentes ciudades. Ahora, en quinto lugar, no solamente debemos de pedirle a Dios diario que venga su reino a nuestra vida, para que podamos gobernarnos y después estar calificados para gobernar a otros, porque el que no se gobierna a sí mismo, ¿cómo quiere gobernar a los demás? ¿Verdad? Esto es una contradicción. Sino que también le digamos, hágase tu voluntad. Cuando oremos, recordemos, ay Señor, me gusta Chencho.
tú sabes cuánto ese mocosón me trae con la baba. Y me quiero casar con él. Pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Padre, tú sabes cuánto me gusta esa casa y la quiero comprar. Tú sabes ese coche cuánto quiero comprar. Tú sabes que me quiero ir de viaje. Pero siempre que oremos, cuando Dios ve nuestra vida, que verdaderamente le decimos, mas no yo, sino hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Dios comienza a dirigir nuestra vida. Hay cristianos que van de pastor en pastor, de iglesia en iglesia, pidiendo consejo, hasta que encuentran a alguien que les da un consejo conforme a su voluntad. No es cierto que quieren hacer la voluntad de Dios. Le dicen, mira, yo te di este consejo, pero van con otro porque saben que no les conviene ese consejo. Hasta que encuentran a alguien que les habla conforme a su consejo, como fue Balaam en el libro de los Números y los profetas en los tiempos de Miqueas, que le decía al rey, tú me profetizas siempre lo que yo no quiero, pues es que traía la palabra de Dios. Cuando Dios ve que realmente, Padre, ¿saben ustedes por qué Dios escogió a María? Miriam en el griego, la madre de Jesucristo, era una muchacha, la palabra virgen es alma en el hebreo, que significa entre 14 y 16 años. Una muchacha de 16 años consagrada a Dios. Y se preguntan los jóvenes ahorita, ay, pero yo me voy a consagrar cuando tenga 25 años, cuando tenga 30. La Biblia nos muestra a José, nos muestra a Daniel a los 17, 18 años de edad, que ardían en pasión para Dios. María se enfrenta con el ángel y el ángel le da una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quería primero? Y la buena noticia es, María, tú vas a ser la que va a engendrar. Dios depositará el esperma del Salvador en tu vientre. No vas a tener relaciones con José. El santo ser que nacerá será llamado hijo, no de José, hijo del Dios Altísimo. Y la mala noticia es que en la ley en la que tú vives, María, cuando una mujer se embaraza y no está casada, muere a pedradas. Vas a ser el oprobio, vas a ser la vergüenza, vas a ser el foco de la persecución, de la crítica y de las calumnias. Y ninguna de estas cosas le interesaron a María. Cuando el ángel se presenta en María, Dios sabía la calidad moral y la pureza y la consagración de esta doncella para que el ángel le pudiera decir, vas a ser madre. Y sin ningún pretexto, ni siquiera pensarlo, María le contesta al ángel, hágase tu voluntad con tu sierva como tú quieras, Señor. Haz con tu sierva lo que quieras. Estoy listo, Señor, no me importa el mundo, lo que digan, la persecución, mi familia. Quiero hacer solo tu voluntad. Tu voluntad es mi pasión. Como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Porque solo en el centro de la voluntad de Dios se es feliz. Ay, me quiero ir a otro lado porque aquí hay muchos mosquitos y hace mucho calor aquí para vivir. Pues si tu esposo, muchacha, mocosa, no lo cambian y él está ahí en el lugar, no es por el clima ni por la casa donde vivas, el confort, lo que te va a dar tu felicidad. Lo que te va a dar tu felicidad es descubrir si estás en la voluntad de Dios, en esa ciudad, en esa casa, en esa colonia. No busques tu felicidad particular, tus propios intereses. ¿Cuántas mujeres han llegado al divorcio por eso? Le exijan al esposo, pues, si te vas a Veracruz, aquí me quedo con mi mamá porque no me gusta Veracruz. Váyase con su esposo y con todas las maletas Samsonite que tiene. ¿Por qué? Porque él es tu cabeza. Y porque no busques tu comodidad, no busques que aquí está mi familia. Busca, Señor, es tu voluntad. Padre Santo, oramos, vamos a ayunar. Y si encuentro que es mi voluntad, aunque no me guste el clima, aunque no me guste la familia, aunque no me gusten los nuevos vecinos, aunque no me guste esto, no me interesa nada más que estar en el centro de tu voluntad. Y descubrirás que ahí, en el centro de la voluntad de Dios, Dios te dará la gracia para soportar todo en la vida. Y serás feliz. Hágase tu voluntad, dice la Biblia, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Al decirle a Dios, el pan nuestro de cada día,
el pan nuestro de cada semana. ¿Eso dice? Recordemos que cuando venimos con Dios, jamás le digamos: Padre Santo, acuérdate, Señor, que dentro de 3 días se me acaba la alacena. La semana que entra te recuerdo, Señor, que me quitan el trabajo, me indemnizan dentro de 8 días y durante los próximos 3 meses no voy a tener que comer. Cuando vengas a Dios, recuerda algo muy importante. Dios quiere que aprendamos diario a depender de Él. Pensar más adelante es incredulidad, porque estás dudando de que Dios sea poderoso y capaz de poderte seguir sosteniendo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. En Éxodo 16, esta lección se la dio Dios a Israel cuando mandó el maná del cielo. Cayó el maná y le dijo Dios a Moisés: diles que no junten para mañana porque se les pudre. Y hay unos que, hijo, mañana proveerá Dios por si las moscas, vamos a echarle más aquí a la cubeta. Y al otro día hedía la cubeta porque habían desconfiado de qué, de la palabra de Dios. Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo, y con Josué, y como estuve con mis profetas. Yo soy tu Dios que te sostengo con mi mano derecha. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Jehová es mi pastor. ¿De veras lo crees? Entonces, ¿por qué estás nerviosón que vas a perder el trabajo? Nerviosón que si no te vas con tu jefe a Tequesquitengo, aunque sabes que el viejo está casado, te quitan de secretaria, pues pierde tu puesto de secretaria y no vendas tu cuerpo. Porque tienes un Dios poderoso que si tú le honras te dará mucho más que aquellas cosas que te puede dar el mundo aquí que te rodea. No tengas miedo de los hombres. No dejes que nadie te intimide. No dejes que nadie te amenace. Sé fiel a Dios. Él nos está probando continuamente. Continuamente prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, después de pasar la prueba de la fe, ser hombres enteros, cabales, que no nos falte cosa alguna. Dice Santiago 1, 2 y 3. Pero tenemos que comprender eso. El pan nuestro de cada día, Dios quiere que dependamos diario. Quiere que nos acostemos, escúchame. Quiere que nos acostemos como los niños recién nacidos. ¿Has visto algún niño recién nacido que abre los ojos y: hay cornflakes para mañana, mamá? En Mateo 6, que Jesucristo dijo: mira las aves de los cielos, ninguna tiene cuenta en Banamex. No amontonan las aves. Y ¿cuándo he visto un pajarito que va piu, 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 y agarra los gusanitos y le echa al árbol? Y la mamá pajarita: ¿y qué traes, pajarito? Piu, piu, piu. Aquí te traigo unos gusanitos porque a lo mejor mañana viene la lluvia y ya no hay gusanitos. Guárdalos ahí. Ningún pájaro hace eso, ni ninguna pájara tampoco. Diario los pájaros salen y diario Dios los alimenta. Si ellos encuentran alimento diario y no guardan ni amontonan ni establecen su confianza en que con la cuenta que tengo y $1 milloncito más de pesos, ya, ahora sí me aseguro. Si ellos son alimentados, ¿cuánto más vosotros que di mi vida por ustedes? Dice el Señor. ¿Cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas si ustedes confían en Él? Recuérdalo cuando estés orando: Padre, mañana es otro día. A lo mejor ni amanezco. A lo mejor ni amanecemos y ahí estás tú preocupándote. Significa ocuparse antes de algo que ni siquiera va a suceder. Y cuando nosotros mostramos esta confianza en Dios, Dios abre las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobre lo que abunda, porque el justo por la fe vivirá. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora Cristo entra a las relaciones personales. El primer mandamiento es: amarás a Dios, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vayamos a orar, cuídate al acercarte a Dios de recordar en tu corazón no tener una relación equivocada, comenzando con tu esposa,
con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, que le debas a alguien dinero y que tengas 6 meses y que te estás haciendo el pato y no le estás pagando. Cuídate de que tengas algo contra alguna persona. Porque si quieres que Dios te perdone, tu relación personal con tu prójimo es horizontal para que tengas una relación vertical con tu Padre que está en los cielos. Cristo dijo: cuando oréis y tengáis algo contra alguien, deja tu ofrenda, no te me acerques. Ve con el que tienes pleito, ve con el que tienes problemas y pídele perdón y reconcíliate. Y después vienes y me dices: papi, ayúdame, bendíceme, dame de comer, dame trabajo. Vas primero con tu esposa y le pides perdón de la trompiza que le diste anoche. Le pides perdón por el planchazo que le diste a tu esposo, por haberle quemado el chorizo en la mañana, por haberle dicho a tu niño: eres un tonto, eres un baboso, chamaco feo, nunca vas a llegar a progresar en tu vida. Lo maldeciste a tu hijo. Ve y dile a la persona que le debes: tengo 6 meses que no te puedo abonar, te voy a abonar 10 pesos a la semana. Pero sabes una cosa, no te pases de vivo con Dios, porque al lastimar a tu prójimo, lastimas a Dios. Todos los mandamientos se resumen en amar a Dios y a nuestro prójimo. Si quiero tener una relación vertical con Dios, mi relación horizontal con mi prójimo tiene que estar limpia delante de sus ojos. Y finalmente dice Cristo: y no nos metas en tentación, mas santos. O sea, Dios entra a nuestra vida a hacernos santos, ya lo vimos. No significa que ya los cristianos somos mejores que otras personas, significa que por la pura realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros, la presencia de Dios dentro de nosotros nos hace ser diferentes de los demás seres humanos. Les voy a explicar más claramente esto con un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento iba Moisés caminando por el desierto y vio de repente un arbusto que comenzó a arder. Y Moisés fue atraído por ese arbusto por un fenómeno físico. ¿Cómo es posible que haya lumbre y fuego en un objeto material cuya composición molecular es física y no se achichine, no se convierte en ceniza? Y ardía el fuego y no se consumía la zarza. Entonces Moisés, atraído por ese fenómeno, de repente sale una voz que le dice: Moisés, Moisés. Me imagino que Moisés se queda así: ¿quién me está hablando? Y le dice Dios: quita tu calzado, porque estás pisando tierra santa. En ese momento, ese arbusto que estaba incendiándose con fuego y no se quemaba, era igual a todos los arbustos que estaban alrededor. ¿Sí o no? La única diferencia es que en ese arbusto se encontraba la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios entra a nosotros, nos comienza a incendiar, y en ese momento, aun cuando atravesamos la muerte, jamás atravesaremos después la corrupción eterna. Viviremos para siempre. Una vez que Dios entra a tu vida, vives para siempre, porque fuimos destinados a la eternidad. Entonces, la presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos hace arder, la que nos hace ser diferentes y separados. No somos mejores, repito, que otras personas. Hay personas que me dicen: ay, pues mi amigo es mejor que muchos cristianitos. Pues sí, pero tu amiguito, por más bueno que sea, se va a condenar. Y el cristianito también la riega, pero se va a ir al cielo. Ay, pues yo tengo un novio que es mucho mejor que muchos cristianos y que se creen muy buenos, y mi novio después va y comenzamos a racionalizar. ¿Por qué? Porque no pensamos como piensa Dios. Se llama mente carnal, racionalizar el pecado. Y tenemos que entender esto para no dejarnos engañar. El nombre en la Biblia refleja el carácter. Santificado sea ¿qué cosa? Antes de que Abraham se llamara Abraham, tenía un nombre puesto por la familia. Cuando Abraham se convierte y entra a formar parte del plan de Dios, Dios le cambia el nombre y le nombra padre de muchas gentes, de multitudes. A Sara le cambia el nombre de Saraí, le cambia el nombre a Sara. A Pablo de Saulo le pone Pablo. A Pedro le pone de Petros, Petra, piedra o cosa maciza. De Simón le pone Petro, porque el carácter en la Biblia es reflejado en el nombre. Josué el Salvador lleva ese nombre porque él es el que salvó a Israel
de los filisteos, los metió a Canaán y fue un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces el nombre refleja el carácter. Cuando decimos santificado, o sea, tu nombre, es que el nombre de Dios, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, más que en el nombre de Jesús. El nombre de Dios, ¿cuál es? Yahweh. Cuando decimos nosotros Dios, estamos hablando de un título. Cuando tú dices presidente, puede ser presidente de la nación, presidente de una compañía, presidente de un consejo, presidente de un club. Presidente no habla más que un título honorario de algún líder. Cuando decimos Dios, pues a Satanás se le llama el Dios de este mundo. Una vez me dijo una señora, yo creo en Dios. Le dije, ¿en cuál Dios? ¿En Dios? ¿En cuál? Los griegos tenían 2 millones de dioses. Cuando usted me dice creo en Dios, no está usted diciendo nada. Pero cuando ese Dios se revela a nosotros y nos revela su nombre, Yahweh, comenzamos a entender que significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En otras palabras, ¿tienes un problema? Él es Yahweh Jireh para ti, Jehová tu proveedor. ¿Tienes un problema de injusticia? Él es Yahweh Tzidkenu, Dios tu justicia. ¿Tienes un problema de enfermedad? Él es Yahweh Rafa, Jehová tu sanador. Eres un hombre o una mujer que te sientes atosigada en este mundo y que crees que todo el mundo te decepcionó y que todo el mundo te engañe y que ya no puedes confiar en nadie. Él es Yahweh Elión para tu vida, el Dios eterno, o el Dios altísimo. Y para cada circunstancia Dios se revela en su carácter, en sus nombres. Por eso Dios tiene, junto con Yahweh, Tzidkenu, Rafa, Elión, etcétera, etcétera, que son nombres compuestos que nos revelan su carácter. El diablo es el diablo, el adversario, el enemigo, la serpiente, el dragón, Satanás. Tiene como 7 o 4 nombres porque cada nombre refleja, ¿qué cosa? Una área o un aspecto de su carácter. Jesús tiene admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno, Yeshua, y todos esos nombres revelan diferentes caracteres de la personalidad del Hijo de Dios. Nosotros tenemos un solo nombre, todos los cristianos. ¿Cuál es? ¿Filemón de los Campos Verdes? Pancracio tampoco. ¿Cuál es el nombre que todos tenemos ahorita? Hijos de Dios. 1 Juan 3 del 1 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, dice en Apocalipsis, nos dará una piedrita con un nombre escondido, donde de acuerdo a la posición de autoridad que tengamos en la otra vida, el nombre estará asociado con el carácter que tengamos en la otra vida para servir a Dios. Así que ahorita tenemos los nombres que nos puso papi y mami, y son nombres que nos los pusieron, ¿verdad? Jessica, Nati, Dililei, Nicole, y todos los que son así más artistas de cine, de telenovelas, así mientras más garigoleado, ¿verdad? Más nombres más raros se ponen, sin saber ni siquiera lo que están nombrando a sus hijos. Por ejemplo, yo no creo que nadie le ponga a su hijo Damián, que significa demonio, ¿verdad? Damián viene de daimón en el griego, que es la palabra para demonio, que significa ser inmundo, inteligente. La palabra santo también significa puro, ya vimos, y es necesario que nosotros sepamos que cuando vamos a orar a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recordemos, repito, es un modelo, recordemos que al acercarnos a Dios, Él es nuestro Padre, Padre de toda la familia, está en los cielos, allá está la ayuda y es un ser infinitamente santo, santo, santo. Moisés, la primera lección: quítate los zapatos y si quieres pisar dentro de mis terrenos, quítate el pecado de tu vida. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. ¿Cómo puedes venir, Padre Santo, aquí, hermano, ore por mí, y te surtes a tu esposa? Ay, hermano, le pido que ore por mí y vives en fornicación con tu novio. Hermano, quiero que mis finanzas, y tienes 3, 4 meses robándole tus diezmos a Dios.
¿Cómo podemos atrevernos a acercarnos a un Dios infinitamente puro y separado y apartado, que es santo, sucios? Es porque perdemos la sensibilidad de la santidad y creemos que es la lámpara de Aladino. Nomás écheme la bendición como en nuestra religión anterior, ¿verdad? Saque su estampita, hágame así mismo, muchas personas, ¿no? Y ya con la pura estampita. Y sabes una cosa, que esto no funciona así dentro del reino de Dios. Dios nos dice en 1 de Juan 1, 8 y 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto me muestra que antes de acercarme a orar a Dios, primero tengo que examinar mi corazón, como lo vamos a hacer más adelante. Padre, examíname, conóceme, Señor. Fui muy rudo con mi esposa en la mañana, le contesté a mi hijo de una forma intolerable, no me estoy preocupando por las necesidades de mis hermanos. Llego a la iglesia y como si fuera al cine con mis palomitas y mi Coca-Cola, a nadie saludo, no me preocupa a nadie. Esta semana no le he hablado a ninguno de los hermanos para ver cómo se encuentra doña Conchita, que estaba mala. Soy una persona muy egoísta, muy centrada solamente en mis intereses. Padre, quita esto de mí. Prendo la televisión y siento un deseo de pornografía. Padre, ayúdame a combatir y que se pueda ver en tu vida que hay una lucha contra el pecado, que estás reconociendo tus maldades, que estás reconociendo tus fallas, tus fracasos, nuestros errores, porque Dios no se impacta ni se sorprende de que pequemos, pero a Dios le interesa que tomemos en serio el pecado. Que cuando peques no es como dicen Proverbios, la prostituta toma y se fornica y es como si mete una concha en chocolate la abuelita y se limpia la boca y dice no he hecho nada.